te encuentras con alguna que te sorprende un poco, por ejemplo, sobre neuropsiquiatría o psicología del lenguaje, pero eso está bien porque hace todavía mucho más variado el currículum vitae. Y eso da la idea también de la capacidad de combinar en la propia investigación objetos y focos completamente diferentes. Sobre Nebrija son muy conocidas sus publicaciones sobre la oralidad, sobre la pronunciación y también otras, ¿no?, sobre el impacto de la imprenta en la codificación de la lengua, en concreto poniendo foco en la gramática castellana. Creo que es probablemente la investigadora que de una manera más exacta nos ha acercado a conocer cómo abunda la Nebrija. Yo tuve ocasión de ser espectador en Bolonia, de una sesión magistral sobre esto, y bueno, y sobre estos temas nos va a hablar hoy, sobre fonética y oralidad en la obra castellana de Nebrija, contrapuesto el sonido a las letras. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se oye bien? Sí. Gracias a los coordinadores de este concilio, a la Universidad de Salamanca por la invitación para estar hoy aquí. Gracias a Nieves Sánchez, a Carmen Quijada, a Cristina de Miguel, que se ha ocupado de tantos detalles de importancia como los de ir a comer, en lo que todos estamos pensando en este momento. Por lo tanto, como el texto de la ponencia está ya impreso, pues lo voy a reducir, me ajustaré al tiempo, pediré alguna excusa por erratas que todos habremos encontrado irremediablemente ya publicadas en letra impresa para el futuro. Y antes de empezar, quiero agradecer a Pepe, allí donde esté, su invitación para estar hoy aquí. Bien, mis consideraciones sobre la obra de Nebrija parten de la visión del humanismo percibido desde uno de los lados posibles, que hace real la colaboración entre dos filologías, latina e hispánica, complementarias. Son palabras de Carmen Codoñer, a las que me adhiero al tiempo que me sitúo en la perspectiva de la filología hispánica, dejando a la filología latina como telón de fondo, sin renunciar a su ayuda, como tampoco a la construcción de un tronco común erasmianamente entendido como unidad de sabiduría. En el contexto oralidad contrapuesta a escritura que se anuncia en el título, es obligado mencionar la dificultad que entraña establecer un corte en la circularidad que liga sonidos con letras. En la obra nebrijense quedan apresadas en algo parecido a un círculo de tiza brechtiano. Anuncio que me sitúo del lado de la oralidad y estiraré, por lo tanto, hacia los sonidos y la oralidad en general, menos hacia la ortografía en sí misma, si es que esto es posible. Pero lo hago sin mayores pretensiones porque nos hallamos, como digo, ante un círculo cerrado. Solo la reconstrucción filológica nos puede ayudar a levantar el velo en la obra de un autor que juega a despertar la posición crítica del espectador a través de la suya propia, porque tanto Nebrija como sus lectores somos también escribientes. Ahora bien, la cuestión no es buscar una rendija por la que escabullirse a la hora de decidir cuál de ambas realidades es anterior, porque me sumo a las palabras de Emilio Alarcos, inmarcesibles en mi sentir, cuando dice que el lenguaje tiene una manifestación normal y primaria que es fónica, la escritura o representación gráfica es una manifestación secundaria que desde el punto de vista lingüístico no debe estudiarse en sí, sino en sus relaciones con la primera. A ello cabe añadir que cualquier sistema de escritura de la época que sea está lejos de ser un espejo fiel y unívoco de la pronunciación. Por lo tanto, como manifestación secundaria, todo texto escrito es portador de mucha reflexión previa, muy sopesadas y además pretende erigirse en norma de alcance general en una lengua. Y por lo que atañe al día de hoy, lo cierto es que, como escribió Hans-Josef Niederer, y quiero recordarlo, aunque lo he hecho otras veces, Nebrija comenzó su gramática castellana con la parte más pequeña del lenguaje, el sonido.
Es asimismo importante no olvidar la existencia de una tradición oral de carácter popular que cumplía una función esencial en la cultura del momento. Menéndez Pidal recordó que justamente en el año 1520 Hernán Cortés acostumbraba a intercalar en su conversación versos de romances, a lo que sus soldados respondían con más versos, probablemente aprendidos de las mujeres de la familia, que eran las que transmitían la tradición oral. Que también Nebrija participaba de ese bagaje cultural común se corrobora en la mención de un romance, concretamente el de Lanzarote y el ciervo del pie blanco, que, como en su día mencionó Diego Catalán, Nebrija cita en 2 ocasiones para ejemplificar características métricas de los romances viejos. Este romance que afluyó a su mente lo rememora al escribir como en aquel romance antiguo, en la primera cita, como en este romance antiguo, la segunda vez que lo menciona. Luego voy a volver sobre ellos al final. Romance que probablemente estaba musicado, como todos en aquel momento. Y es de suponer que Nebrija lo tararearía al recordarlo, lo habría aprendido, como todos hemos aprendido, el patio de mi casa es particular, pues él también habría aprendido otros romances y lo tararearía. Porque, de hecho, cuando se refiere a otro romance, Morir de Alexandre, Dolor de Corazón, etc., añade los que lo cantan, por lo tanto, que esos romances se cantaban. Bien, como digo, volveré después sobre ello. Por otra parte, cuando escribe, nuestros mayores no eran tan ambiciosos en tasar las consonantes e harto les parecía que bastaba la semejanza de las vocales, parece que está confiriendo cierta autoritas a nuestros mayores en lo que podría ser el canon de una oralidad patrimonial. Es importante destacar que Nebrija atribuye los romances a la tradición oral popular, al margen todavía de su incorporación a la escritura en un contexto cortesano, como ha estudiado, por ejemplo, Vicenzo Beltrán, porque justamente este romance de Lanzarote y el ciervo de pie blanco, que testimonia la acogida que tuvieron en la península episodios artúricos, es un romance del que hay versión completa en el Cancionero de Romances de Amberes de 1550, pero no vuelve a registrarse hasta el siglo XX. No hay rastro de él en ningún autor, ni se recoge en ninguna cancioncilla, ni estribillo, nada. Pero en el 20 aparece en versiones canarias, aparece en Castellón, aparece en Jaén, aparece en Asturias. Federico de Mí recogió una versión aquí cerca en la frontera con Portugal, como ha estudiado Antonio Cid, etc. De manera que este romance pues, formaba parte de ese romancero tradicional que no se incorporó al romancero nuevo. Bien, pero voy a limitar mi atención en el día de hoy, como se anuncia en el título, al sonido contrapuesto a las letras en la obra castellana nebrisense, teniendo en cuenta que Nebrija tuvo que partir de la oralidad viva, como ya sabemos. No es ocioso comenzar reconociendo a quienes nos han precedido en las tareas filológicas. Releer hoy las disquisiciones sobre antigua ortografía y pronunciación castellanas de Rufino José Cuervo equivale a observar lo mucho que sabían nuestros maestros, a pesar de las parcas facilidades de trabajo y las menores posibilidades de información con las que contaban. Frente a eso que Menéndez Pidal llamó el magno estilo de la colectividad personificada, es decir, el resultado de la tradición oral, Amado Alonso decía que el hablante hace siempre valer su individualidad en medio de todas las concesiones a la lengua común. La lengua es la suma nunca cerrada de las conquistas individuales de expresión que logran la adhesión de la comunidad. Por eso la inmovilidad solo es posible en las lenguas muertas. Esta es la razón por la que Nebrija exploraba el patrón inmóvil del latín también a la hora de ser leído, pronunciado, aspirando a conseguir con las armas de la erudición la adhesión de la comunidad contra los bárbaros que lo corrompían, lo que no fue óbice para que se modificara a sí mismo, como es el conocido caso de la pronunciación de conosco, recientemente recordado por Juan Gil. Jesús de Bustos Tobar, citando a Eugenio de Bustos Tobar, afirmaba que en el caso de las introducciones latina en Nebrija operaba sobre un corpus de textos estable, es decir, inmóvil,
mientras que en la gramática castellana tenía únicamente como referencia su propia conciencia lingüística, razón por la cual la descripción gramatical no respondía a una visión dinámica del sistema. Lo que en mi sentir sucedía es que al describir la lengua castellana, Nebrija buscaba proyectarla hacia el futuro, ahormándola en la codificación que él consideraba modélica en su momento y tal como quería que fuera interpretada en la posteridad una vez quedara apresada en un corpus ya inmóvil, paralelamente a como el latín escrito neutraliza, ocultándolas en gran medida las diferencias de pronunciación. Y de ese modelo nebrisense castellano, la lengua literaria quedaba al margen, como demuestra el hecho de que apelara a obras de autores como Juan de Mena, el Marqués o don Jorge Manrique solamente al tratar de cuestiones métricas, o como acaba de decir el profesor Ridruejo, se recoge también para cuestiones de figuras retóricas en gramáticas americanas. En la tarea de reconstrucción de la pronunciación, aspecto de la oralidad al que me voy a referir porque ese fue el encargo encomendado por el profesor Gómez Asencio, están por un lado los datos con los que contamos para determinar cómo era la pronunciación en época de Nebrija, verdadero mosaico de articulaciones, como toda lengua viva, y por otra parte los indicios que la propia obra de Nebrija, con el concurso del método filológico, permiten reconstruir para saber cómo percibía la pronunciación, tanto de su sociolecto originario como la de los muchos lugares peninsulares por los que transitó. Qué manera quería modelarlos para que quedase codificada con carácter canónico. Las explicaciones que aporta el propio Nebrija fueron objeto de estudio detallado por Amado Alonso. Por otra parte, tomar la ortografía como elemento estructurador de su vocabulario español-latino, es decir, la ordenación alfabética del diccionario, es una vía metodológica que todavía tiene que dar buenos resultados en este sentido. Y a todo ello hay que sumar las referencias hoy mejor conocidas de gramáticos que se sitúan en la estela inmediata a Nebrija. También a todo ello se añaden ahora trabajos que están obteniendo de la métrica y rima de los poetas contemporáneos a Nebrija, conclusiones de alcance fonológico. Bien, lo cierto es que a principios del siglo XVI la lengua castellana no había cumplido la transformación fonológica que le condujo a separarse de portugués, catalán y francés, menos de gallego, asturiano, aragonés, donde no hay, por ejemplo, articulaciones sibilantes sonoras y donde las similitudes en el vocalismo están muy próximas, si es que no son exactas. Por lo tanto, y aunque es verdad que todo ello será más hacedero cuando se haya completado el perfil de la transformación fonológica cortesana a través de las rimas de los poetas, cuando recreamos la pronunciación de un ámbito de estudio filológico, convendría contraponer a la letra escrita la oralidad que le corresponde, y ello en cualquiera de sus normas coetáneas, es decir, proyectando hacia el pasado la mirada panhispánica. Es cierto que la lengua estándar de época nebrisense, en lo que a pronunciación se refiere, queda envuelta en una cierta indefinición y no ofrece facilidades al detalle de la reconstrucción. Pero no es solo un problema de la reconstrucción de un momento histórico cualquiera, sino de la complejidad en la que estaba entonces inmersa la lengua. Ya Alarcos lo había subrayado con contundencia, de modo que debieron coexistir en el período que consideramos los usos nuevos y los hábitos fónicos antiguos e incluso otros que no prosperaron. De ahí que sea bastante bizantina la discusión acerca de la exacta articulación de las antiguas africadas. Recordemos el ejemplo nebrisense, por latzerado decimos latzrado. Habría que pronunciar latzrado, lazrado, pues no era pertinente según Alarcos, no lo era para Nebrija, en mi sentir, porque esto no estorbaba a la unidad de la lengua. Los detalles los he estudiado en trabajos anteriores, de manera que paso por alto cuestiones que ustedes encontrarán por escrito.
Que Nebrija se interesaba por la pronunciación de las lenguas queda patente en el breve tratado sobre fonética hebrea y el diccionario de acentuación latina de vocablos de origen hebreo que elaboró al final de su vida, como recuerda Pablo Martín Baños, así como en otros pormenores que paso por alto. Sí mencionaré el desacuerdo con la ignorancia reinante en esta materia que Juan Gil recuerda relativo a lo que sucedió con la ortografía del nombre del Papa Nicolás V, es decir, si Nicolás debía ser escrito con grafía CH o solo con grafía C, para marcar o no una posible aspiración. Tuvo más votos la ignorancia y precisa Nebrija comenzaron a escribir Nicolaus, con CH, Nicolaus. Sería un caso de superposición cultural paralelo a los cómoda que Catulo achacaba a Arrio, o la moda que en la antroponimia romana llevó la aspiración a los otones y quetegi como consecuencia de la propagación de fonemas aspirados del griego al propio latín donde nunca existieron. Bien, digamos resumiendo mucho que la difusión de la variedad castellana norteña adoptada por la corte y los cultos se iba abriendo paso en las zonas centromeridionales más conservadoras y aferradas a la norma literaria de Toledo, que resultó efímera a pesar del prestigio del que gozó en su tiempo. Y no hay que olvidar que Nebrija escribe la gramática sobre la lengua castellana a las puertas del siglo XVI y las reglas ya más que iniciado el siglo. Tuvo tiempo, por lo tanto, de ir advirtiendo la evolución de los procesos a lo largo de esos años, teniendo en cuenta su periplo vital. Es importante, por tanto, subrayar que su criterio no varió sustancialmente de una a otra obra, y ello tras haber sido muy dinámico el itinerario de su existencia. Dice Martín Baños que es casi imposible reconstruir pormenorizadamente todas las idas y venidas de nuestro humanista. Digamos también, de todos modos, que en su propuesta no están especificadas ni la sonora apical de coser ni la sonora dentoalveolar de coser, sí lo está en cambio en la prepalatal coser, sin mayores explicaciones. Pero lo interesante es que en el vocabulario español latino nebrisense queda claramente reflejada la trilogía gráfica, que es un trío de ases esencial y utilizado por cuantos se han ocupado de la reorganización de sibilantes en español clásico. Y hablando de sibilantes, podemos decir que las cuestiones de pronunciación están en todas épocas vinculadas a circunstancias de carácter sociolectal y queda claro en una anécdota como la recordada por Nebrija. Bien es verdad que en su obra latina, contenida en el pasaje bíblico del libro de los jueces sobre la pronunciación de la palabra shibolet por los efraimitas, a los pobres efraimitas los he convertido en efraitas en el texto escrito que quedará para la posteridad. Bien, a los efraimitas los delataba la pronunciación frente a los galaaditas, que la pronunciaban no con se, sino se, y esto con unas consecuencias funestas. Bien, por otra parte, Rafael Lapesa, en 1940, es decir, muy pronto, hay que pensar que, en fin, no puedo dejar de decirlo, es mi maestro, con 14 años publicó, su primera publicación a los 14 años fue una loa en honor a Nebrija, que se publicó en el Eco de Alcalá. Es la primera obra de Lapesa con 14 años. La escribió con 13, pero cuando se publicó unos meses después ya tenía 14. Pepe me pidió si podía facilitarle el texto, se lo envié porque lo quería citar en algo que ha debido citar, porque era una publicación que tuvo que entregar en el mes de enero. Bueno, pues digo que Lapesa en 1940 había expuesto razones sobre lo injusto de la crítica de Juan de Valdés a Nebrija, y Guitarte en 1993 argumentaba ajustadamente por qué Nebrija traduce bien chechear y checheoso por balbutire y balbus. Sobre los motivos de tal crítica escribió Diego Catalán páginas insuperables en las que llegaba a conclusiones distintas. El derroche argumentativo del mejor tenor filológico desplegado sobre la cuestión, a partir al menos de Cuervo, en sus disquisiciones, ha ido pasando por filólogos de enorme talla, en todos los cuales hay razones de peso y datos que producen asombro, que uno se inclina hacia un lado y a veces hacia el otro, todos parece que tienen razón.
Todo ello conduce a la conclusión de que lo verdaderamente importante es el hecho de que triunfara en la Corte con tanta celeridad y eficacia una norma que provenía del norte frente a la prestigiosa toledana, porque lo que en realidad demuestran todos estos trabajos de gran valor es la existencia de una pronunciación diversa en los espacios peninsulares, unida a una conciencia reflexiva de que esa pronunciación quedaba apresada en normas de bloques rivales entre sí. Lo cierto es que la elección nebrisense en cuestiones gráficas reveló su sagacidad con el paso del tiempo, pues el hecho de que publicara al final de su vida las reglas de ortografía, y esto me parece importante destacarlo, es un resultado de larga meditación, porque consideró necesario publicarlo como obra independiente. Reitero la interpretación de la obra nebrisense como una propuesta lúcida destinada a crear una ortografía común, pero también eficaz para las diferentes variedades de ese momento. No es difícil imaginar las reflexiones que la diversidad del uso oral de la lengua italiana, paraíso de la dialectología, debió suscitar en Nebrija. No tenemos constancia. Porque he puesto he puesto los papeles. Digo que no tenemos constancia de que... Sí. Sí. No. Gracias. Intentaba decir que Nebrija debía advertir las peculiaridades del italiano hablado por cuantos acudían a Bolonia, incluidos sus propios maestros y, en fin, aunque solamente fuera de paso, quería recordar una anécdota que nunca veo mencionada, pero me gusta recordar en un país como el nuestro, tan poco dado a las excelencias, a proclamar excelencias patrias, ¿no? Pues el pozo del colegio, que está ahí frente a la capilla del San Clemente, nos parece que no se contaminó en tiempo de la peste, se non è vero ben trovato, y permitió suministrar abundante agua a la ciudad mientras los colegiales, Nebrija entre ellos, como ha explicado Martín Baños, estaban fuera en una finca atravesando esa etapa. Y, por lo tanto, todo esto se recuerda en la ciudad de Bolonia, a mí me lo han recordado gentes de Bolonia, como un hecho que despierta simpatías en esa ciudad, como hemos podido comprobar en alguna ocasión los que estamos aquí. Bien, Nebrija era un personaje enraizado en su momento histórico. La biografía de Pedro Martín Baños nos ha ofrecido una contextualización majestuosa, iluminando pasajes que estaban oscuros, aunque todavía queda alguna zona sin dilucidar. Basado en la cuenta establecida por Martín Baños, dice Gómez Asencio que Nebrija frecuentaba los círculos cortesanos, frecuentación que, como observa atinadamente, en absoluto fue impuesta y llegó incluso a hacerse habitual en sus últimos 20 años. Se codeó con arzobispos y cardenales, dice Pepe, fue nombrado cronista regio en 1509, como sabemos todos. Su periplo vital incluye de Lebrija a Salamanca, Bolonia, Sevilla, Segovia, Extremadura, Alcalá de Henares, con periodos en Medina del Campo, Brozas, Logroño, Granada. El rosario de lugares en que vivió, que visitó de forma más o menos permanente, nos invita a pensar que debía percibir con nitidez la diversidad de acentos castellana. Sevilla era el centro de nivelación lingüística de las variedades del español, que en aquel tiempo, como he dicho, tenían una gran rivalidad de normas. También allí convivirían las propias variedades portuguesas de la colonia lusa establecidas en Sevilla. Su integración sería relativamente fácil. Como he dicho antes, el portugués aún no se había separado tanto del español.
Y además, en su norma triunfaron desde el principio rasgos meridionales como el seseo. Recientemente se ha destacado la existencia de una unión lingüística, una Sprachbund, entre el español y portugués del suroeste de la península ibérica en torno al eje Lisboa, Sevilla, Cádiz. Bueno, es también el 16 el momento en que de Andalucía parte la lengua al rumbo a América, por la ruta que Diego Catalán dibujó de esa manera tan gráfica como el puente flotante de madera del español meridional con escala en Canarias. Es razonable pensar que Nebrija buscara apresar la ejemplaridad cortesana proclamada después por Cervantes, que ha sido estudiado en detalle por González Ollé. Sí. El licenciado cervantino, al que coloca Cervantes, habiendo estudiado una carrera universitaria en Salamanca, dice González Ollé, permite entrever la validez de que Nebrija buscaba otro criterio para apreciar la excelencia idiomática. Bien, es verdad que Salamanca no había sido residencia real desde tiempos remotos, pero sí contó con residencia temporal de la corte en periodos determinados y Nebrija entabló por caminos muy diversos relaciones con dignatarios, gentes que la frecuentaban, como el trato con la Casa de Alba, a propósito de las cortes nobiliarias y todo lo que Martín Baños nos ha enseñado en su libro, que ya es también ineludible. En realidad, González Ollé da suficientes argumentos para legitimar la idea de que Nebrija buscaba un criterio propio a la hora de crear el modelo de la lengua, criterio que bien pudo haber sido el de Salamanca, entendido como la de la Universidad de Salamanca, ¿no? Claro está, como el castellano hablado en otros ámbitos castellano-leoneses. Bien, cuando Guillermo Guitarte se refería a las críticas de Juan de Valdés a Nebrija en torno a las equivalencias latinas de tsetsear y tsetseoso, que he mencionado antes, decía, bien me doy cuenta de que este trabajo requiere la colaboración de 3 especialistas, es como esos chistes que se cuentan, ¿no? Un filólogo hispanista, un latinista y un logopeda, dice él. Bueno, pues yo añado la puntualización de que el hispanista tendría que ser historiador de la lengua, estar además familiarizado con la pronunciación antigua. Parafraseando a Guitarte, a la hora de recrear los pasajes nebrisenses castellanos se necesitaría un lebrijano, un salmantino y un cortesano, si es que se puede hablar de norma cortesana sin más. Si leyésemos en voz alta cualquiera de los párrafos de su obra castellana, según la norma renacentista, con sus variantes, toledana por un lado, castellana vieja por otro, según la norma áurea, donde habría ya una variedad meridional de generalización del seseo y ceceo, que estaba dejando de ser dzeo, tsetseo, sin olvidar el shesheo, que se ha mencionado ahora, e incluso el jejeo, que se ha estudiado mucho en la vertiente sincrónica, pero no tanto diacrónica. Y finalmente, según la norma toledana, advertiríamos la impronta de la obra nebrisense en la coinea académica de la lengua española actual, que, admitiendo variedades propias en el ancho mundo panhispánico, se mantiene unida en la escritura. ¿Cómo reproduciría Nebrija los versos del romance de Lanzarote al que me he referido antes mientras lo canturreaba? Hay que imaginar a Nebrija canturreando, porque lo haría, como son tantos otros, o reproduciendo mentalmente. Podríamos estar mucho tiempo aquí, pero evidentemente no va a ser así. Digamos simplemente que ese hadzes aparece en 4 ocasiones, en diferentes casos. La norma toledana de entonces, hadzes. El castellano viejo ya, hatzes. En la norma meridional, haces o haces. Es decir, Nebrija no podía ser indiferente a todo ello. Por lo tanto, esto no pudo pasar desapercibido ni pudo dejar indiferente a su espíritu codificador. Frente a la variedad socialectal, Nebrija persiguió para el futuro que la lengua pudiera quedar en tenor. En fin, prueben ustedes a leer con los diferentes acentos todos los pasajes que quieran de su obra, en lo que ahora no podemos detenernos,
Pero diré también que lo que tantas veces se ha subrayado, lo que quería era que la lengua pudiera quedar en un tenor. El tenor en su vocabulario español latino reúne tanto el latín tenor como accentus y queda ligada a la continuación ordenada o constitución de orden firme y estable de la lengua castellana para los tiempos venideros. No es solo el afán renacentista de la fama el que claramente opera sobre Nebrija y, sobre todo, creo, es el deseo de vencer al tiempo, que es quien decide el carácter imperecedero o no de todas las cosas. La forma misma en que Nebrija escribía su nombre es buena muestra de ello. Esto ha despertado una polémica que va a seguir, lógicamente, por la autoridad de quien procede la última propuesta de que llamemos a Nebrija Antonio de Lebrija. Simplemente voy a decir que Juan Gil escribe que cuando Nebrija llegó en 1458 a Salamanca, quinceañero, firmaba en letra vulgar con majestuosa letra humanística, letra nítida y clara, como Antonio de, claro, Librija, según la norma castellana y más culta, pero ya en el sur empezaba a ser Librija. Pero esta articulación estaba estigmatizada en aquel momento, como sabemos muy bien. Habría muchas puntualizaciones que hacer sobre ello. No hay tiempo hoy, simplemente voy a decir que conforme avanza en su obra, incluso cuando escribe obras en castellano, como la última de ellas, la tabla de la diversidad de los días y horas, pero también lo había hecho antes, porque Martín Baños nos ha proporcionado actas y demás en que en castellano, en romance, firma como Antonio de Nebrisa, con S, claro. La she incluso podía estar tildada de articulación morisca cuando coincidía con la articulación castellana meridional, en este caso daba lo mismo. Hay muchos matices que introducir en estas cuestiones que, como digo, no se pueden eliminar de un plumazo. En el texto escrito los tendrán ustedes con un poco más de detalle. De manera que voy a recapitular y concluir. Escribía Tomás y Valiente en su contribución al homenaje ofrecido a Luis Michelena, Coldo Michelena, miembros ambos del claustro salmantino, que el derecho es una técnica que no busca vencer con la evidencia, sino persuadir con el discurso, añadiendo una reflexión que bien podría valer para la filología si integramos ambos campos en el saber general. Fíjense ustedes cuántas veces anota Tomás y Valiente la palabra textos. Ya sabemos todos que Bolonia en su época era un centro reconocido en los estudios de Derecho y las relaciones de Nebrija con el derecho no hace falta que se las descubra yo ahora. Bien, el propio Michelena había escrito algo muy parecido. Pues bien, creo que en el devenir de Nebrija se hace más verdad que ningún otro autor el corolario de que los textos ayudan a la interpretación de otros textos. Y ya voy terminando. En 2021 se han conmemorado los 700 años de la muerte de Dante. Con tal motivo se ha rebuscado en sus obras y el clamor ha sido general ante un apax del sommo poeta que ha traspasado fronteras disciplinares. En el 17º canto del Paradiso escribe Dante infuturarse, neologismo formado sobre el adjetivo futuro, prolongarse en el futuro. Pues bien, teniendo en cuenta que en español existe el adjetivo futurizo, acuñado con fecha documentada por Julián Marías sobre la máxima orteguiana de que la vida se hace hacia adelante, añado que Nebrija, al igual que Dante, escribió para los lectores del futuro, favorecido por la creación de la imprenta, como ha explicado también Martín Baños, que le permitió la posibilidad de dejar como legado textos fijados según su criterio, en la medida en que ello era posible, pero no hay duda de que lo intentó. La obra de Nebrija es una obra que continúa haciéndose hacia adelante. Nosotros somos la prueba y lo serán también los centenarios venideros. Muchas gracias.